Buenos días, Alejandro. Muy buenos días. Muy buenos días. Victoria del ala radical del Partido Demócrata en Nueva York, con Zohran Mamdani a la cabeza. ¿Qué significa esto y qué significa también para la presidencia de Trump? Bueno, que estamos hablando en términos de radicalismo, ¿no? Para lo que es el espectro político estadounidense ya dice bastante. Lo primero es que esta campaña, bueno, es que han sido muchísimas elecciones, ¿no? Locales, congresuales de distintos estados, ¿no? A nivel de gobernación, a nivel de algunas leyes, distritos, han sido muchas cosas. Entonces, esta campaña ha estado marcada principalmente por el plebiscito, como mencionamos, de a favor, en contra de Trump. Los demócratas estaban ahora mismo en un caos de liderazgo y de hecho creo que siguen un poco en ese caos de cara no solo a las próximas presidenciales de 2028, sino también a las próximas elecciones de medio término, ¿no? Las midterm, que les llamamos en el año 2026, el año que viene. Entonces, que hayan emergido varias figuras como el alcalde electo, ¿no? Ya de Nueva York, Zohran Mamdani, nos está diciendo que hay un ala, al menos en algunos de los feudos tradicionales, ¿no? Dentro de ciudades importantes, en la costa este y costa oeste del país, que están intentando mostrar un nuevo liderazgo, una nueva forma de hacer las cosas dentro del Partido Demócrata, básicamente apostando por esa línea que mencionabas de un poco más radical, tanto en el fondo, por las medidas que propone, como en las formas, porque decide oponerse a Trump, mientras que el establishment del partido sigue apostando por el centrismo, si lo podemos llamar así, ¿no? Dentro del espectro estadounidense, no deja de ser una política liberal y que desde luego ha sido complaciente con algunas de las medidas de Donald Trump. No porque estén a favor, pero sí porque no están articulando una oposición feroz. Algunos de los liderazgos, por lo tanto, protagonistas de la elección, no solo el de Zohran Mamdani desde Nueva York, sino también algunas leyes o algunos cambios como los que se han propuesto desde California, con el gobernador Gavin Newsom a la cabeza, están intentando primero marcar la hoja de ruta a los demócratas, ya que no hay liderazgo, de cómo confrontar con Trump. Segundo, prepararse para las próximas elecciones de 2026 y además intentar marcar sus propios liderazgos personales como potenciales relevos para el partido. No tanto el de Nueva York, por cuestiones pues, que él es al final de origen ugandés, mientras que el gobernador de California sí que está haciendo bastantes más esfuerzos por lanzar su propia campaña al liderazgo demócrata. Creo que son algunos de los elementos mínimamente no reseñables de la noche, pero que por supuesto tiene bastantes aristas. Y pues te quería preguntar también qué podemos esperar como reacción de Trump, que ha hecho amenazas de calado, ¿no? Frente a esta victoria de los demócratas. Sí, así es. De hecho, eso lleva siendo una constante casi desde las primarias demócratas en la ciudad de Nueva York, cuando el propio Mamdani saltó, ¿no? a la palestra, ganando la elección de su propio, bueno, del partido por el que se iba a presentar, del Partido Demócrata, porque no sé si lo mencionaría como el candidato demócrata, ya que no ha habido un apoyo férreo del partido al candidato. Ha sido más bien a pesar del partido, o quizá esa ha sido la clave, ¿no? Que no haya recibido el apoyo del Partido Demócrata, un poco de manera irónica, ¿no? Sí que es importante controlar el partido, pero es que el republicano, el presidente Donald Trump, ha llegado a apoyar al otro candidato que también venía del Partido Demócrata, aunque se ha presentado como independiente después de perder esas primarias. Y claro, Donald Trump se está viendo ahora mismo tocado por varios elementos. Él mismo ha señalado dos. Primero, el hecho de que esté el cierre del gobierno. El gobierno federal ahora mismo se encuentra un poco en shock con el cierre más largo de su historia, creo que es ya, porque no consiguieron un acuerdo con los demócratas para el presupuesto y eso pues está haciendo que muchos de los trabajadores públicos federales en Estados Unidos no puedan cobrar su sueldo. De hecho, Donald Trump, para marcar su posición, su dureza y culpar a los demócratas, ha intentado buscar estrategias para al menos pagar a las fuerzas de seguridad, ¿no? A los militares. Y por otro lado, ha señalado que aparte de la penalización que le ha supuesto el cierre del gobierno, por lo que está perdiendo peso en Nueva York, que también ha sido culpa de los candidatos, ¿no? Que es porque no aparece una boleta con la palabra Trump.
Porque es cierto que Donald Trump consiguió ganar en las elecciones presidenciales en territorios donde no se esperaba que arrasara de esa manera por la composición demográfica de esos lugares, pero es que además en territorios como el estado de Nueva York empezaba a cambiar de alguna manera el mal desempeño, entre comillas, que los republicanos solían cosechar, y ahora pues se ha vuelto a potenciar con una movilización importante la tendencia contraria, ¿no? Que los demócratas vuelvan a ganar ese peso. Así que el presidente en esa especie de plebiscito se ve un poco más tocado, pero como me preguntas qué va a hacer, él ya señaló desde el principio la posibilidad de intervenir, de detener incluso al alcalde porque pueda considerar, ¿no? que haya entrado irregularmente, que es una cuestión que habría que investigar si Donald Trump tiene capacidad para hacer este tipo de actos o no la tiene, ¿no? Ya hay muchas de sus medidas que están siendo judicializadas, pero también ha dicho que puede cortar los fondos o al menos reducirlos al mínimo, los fondos federales para Nueva York. Considera que no solo es un radical islamista por el hecho de ser musulmán, sino que además es comunista por hacer un tipo de propuestas que a nivel local pues tienen las competencias contadas, ¿no? Y que pueden implicar gasto social, pero él se ha apoyado sobre todo en temas de vivienda, temas de congelación de algunos alquileres, impuestos para los ricos que al final pudieran financiar parte de la política social, como el transporte público gratuito y bueno, cuestiones más cercanas a los sindicatos, una serie de medidas que claramente chocan con Donald Trump y que él mismo pues está dispuesto a combatir como otra estrategia de polarización, digamos que querrá situarnos, una némesis política, en elementos más cercanos a lo que llaman socialismo democrático que al establishment demócrata. Raúl Sánchez Cedillo, analista internacional, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si a ti te pasa lo mismo, pero en semanas como esta, donde ha habido tantas noticias, siempre tenemos además noticias negativas de Donald Trump y tal, de pronto esto nos da un poquito de alegría, pero cuéntanos, en tu opinión, ¿cuáles son las claves de esta victoria de Mamdani o lo que podría leerse como la primera derrota, podríamos decir en términos electorales, de un Donald Trump, sobre el cual, queriéndolo o no, es verdad que estas elecciones se habían construido como una suerte de plebiscito a sus primeros meses en la Casa Blanca? ¿Cuáles son las claves? Bueno, yo creo que las claves son, por un lado, digamos, federales, ¿no? Es decir, Nueva York es la cuna del imperio Trump, pero es una cuna oligárquica, es una cuna criminal, es una cuna ultraderechista desde su padre en adelante. Recordemos el racismo del padre, ¿no? Que no alquilaba sus apartamentos a personas racializadas. Es algo en lo que crece Trump. Entonces, al mismo tiempo que la Torre Trump está en medio de la isla de Manhattan, representa precisamente esa oligarquía que ha llegado a Washington, ¿no? Que ha hecho de Nueva York una ciudad invivible, ¿no? Es esa dimensión de que precisamente el enemigo de la gran mayoría de neoyorquinos y neoyorquinas, que además es racista, que además es o se ha revelado de manera clara a partir de su candidatura presidencial, de su primera candidatura presidencial como un supremacista blanco, pues se mete en la carrera a la alcaldía de una ciudad que se ha vuelto absolutamente como unaffordable, inasequible, o en la que no se puede vivir, una ciudad que se ha convertido, por cierto, y esto es muy importante, como prácticamente todas las grandes ciudades occidentales, o diría del globo, en una ciudad mercancía en la que, por así decirlo, si no tienes el poder adquisitivo para vivir en ella, pues es como si no tienes dinero para comprar en el Corte Inglés, pues te vas fuera, porque eres sospechoso de delincuente, de shoplifter, ¿no? Esa es un poco la situación en la que se produce esta candidatura, que ha ganado las primarias en el Partido Demócrata. Eso es algo absolutamente notable contra todo el aparato. El aparato, incluso el aparato importante, recordemos que el anterior alcalde, Eric Adams, era también del Partido Demócrata. Era un ex policía. Entonces, muy apoyado por el Congressional Black Caucus, es decir, por el grupo de congresistas afroamericanos, ¿no?
que no le ha apoyado, salvo a última hora, cuando ya estaba claro que ganaba las primarias, ¿no? Y ha echado a un establishment total como Cuomo, desprestigiadísimo, pero que ha sido apoyado por Wall Street y finalmente por el propio presidente Trump. Entonces, las claves son precisamente lo que ha dicho Mamdani en su discurso, ¿no? Ha sido una victoria contra la oligarquía y es muy importante, aparte de lo que ha dicho de la ciudad de inmigrantes, lo que ha prometido, y ahí está la cuestión, de responder a la oligarquía y el autoritarismo con la fuerza que temen los oligarcas y no con el apaciguamiento que anhelan. Por cierto, una clave que quita del mapa a toda la operación Sumar y a todo el malmenorismo global, ¿no? Es decir, ha sido una campaña completamente ofensiva, completamente de clase, completamente antifascista, antioligárquica y reivindicando sin ambajes la potencia racializada. Probablemente el mensaje que ha leído es de los más importantes de la historia estadounidense, a mi modo de ver, porque se trata de Nueva York, es una reivindicación del proletariado informal que valdría para Buenos Aires, Madrid, etc. En ese sentido, hay una clave global de esta victoria. Sin movilizar a todo el proletariado informal, que por cierto no vota y ha votado en esta ocasión, ha doblado prácticamente la tasa de participación. Eso quiere decir que la gente que decía, bueno, a mí en el City Hall pues no se ventila nada bueno para mí, pues no voy a participar. Ha movilizado pues prácticamente 1 millón de votos, porque era lo que 2 millones y pico de votos. Otra clave importante es que no ha funcionado la criminalización del Islam, ¿no? Hay como casi 1 millón de personas musulmanas registradas en Nueva York. Pero ojo, hay 1.300.000 aproximadamente personas que se declaran judías. No ha habido esa polarización. Todo lo contrario. Esto demuestra que, aunque Mamdani haya sido bastante, y ese ha sido su punto débil con respecto al genocidio en Palestina, puesto que ha pasado por el aro de la condena del 7 de octubre, etcétera, etcétera, está claro que entre esos 100.000 voluntarios que le han llevado y que han hecho una campaña que ningún partido, ni Bloomberg, el multimillonario que ganó, puede hacer, que es ir puerta a puerta. Y para esos 100.000 voluntarios se han recorrido la ciudad y han hecho que gane en 4 de los 5 boroughs o condados o grandes distritos, ¿no? Menos Staten Island, que en fin, para quienes conozcáis Nueva York, pues es como una zona residencial bastante blanca, por cierto. Ha ganado en todos, es decir, ha ganado hasta en Manhattan, ha ganado hasta en el distrito financiero. O sea que es tela marinera, ¿no? Pues bien, esa victoria ha sido posible porque todo ese activismo es parte del activismo que se ha estado movilizando contra el genocidio, donde la componente, y esto es fundamental, que ha destruido las bases sionistas tan importantes, al menos en Nueva York, pues ha sido ese activismo judío que está con Mamdani y que no ha entrado en el aro de la contraposición, que ha sido pues el leitmotiv de Fox, pero prácticamente de una buena parte del Partido Demócrata. Es decir, ojo, en la ciudad del 11S vamos a tener a un musulmán orgulloso y confeso que puede llegar a la alcaldía, aparte, por supuesto, de la inevitable acusación de comunismo, ¿no? Nuestro queridísimo Lorenzo Tecleme ha estado por allá y cuando ayer se supo que había ganado Zohran Mamdani, nos ha mandado un video contando también su apreciación sobre esta victoria desde Harlem en concreto. Vamos a verlo. Hola tableristas, estamos en Harlem, uno de los barrios con más población negra y con más población latina en Manhattan, en el centro de Nueva York. Estamos justo fuera de uno de los muchos bares donde la gente de Nueva York se ha reunido para celebrar la elección de Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York. Mamdani tiene 34 años, es musulmán, se define como
socialista demócrata o democratic socialist, una palabra nueva y polarizante para los estadounidenses. Ha ganado estas elecciones como demócrata, pero en contra del establishment del Partido Demócrata, con una plataforma con 3 puntos claves: congelar el precio de los alquileres, al menos de los alquileres subvencionados por el ayuntamiento, hacer gratuitos los buses, que son uno de los más lentos y caros entre los de las grandes ciudades de Estados Unidos, y hacer gratuito el cuidado de los niños. En una palabra, bajar el coste de la vida aquí en Nueva York. Acaba de hablar Zoran Mamdani, la gente en el bar se ha reunido para mirar su discurso, ha celebrado la victoria, ha dicho: sí, soy joven, sí, soy musulmán, sí, soy socialista y no voy a pedir disculpa para nada de esto. Ha dicho: nosotros, los trabajadores, la clase trabajadora, por primera vez estamos en el ayuntamiento. Y ha hablado, ha dicho directamente: Donald Trump, sé que tú estás escuchado, aumenta el volumen de tu TV. Esta es una ciudad construida por inmigrantes, donde cada día los migrantes trabajan, y ahora es una ciudad liderada por un migrante. Zoran Mamdani es de origen india y nació en Uganda. Es la primera vez de un Democratic Socialist en el ayuntamiento de Nueva York como alcalde de Nueva York. Es la primera vez que una persona que se define socialista ocupa un cargo tan importante en la historia reciente de Estados Unidos. Donald Trump ya ha dicho que va a congelar todos los fondos federales, toda la financiación federal a la ciudad de Nueva York, y que va a enviar la Guardia Civil a Nueva York. Vamos a ver qué pasa, pero hoy la mayoría de la gente de Nueva York, en particular la gente trabajadora y los migrantes de la ciudad, están celebrando. Por Canal Red, Lorenzo Tecleme. Lorenzo Tecleme, siempre es bonito verlo y escucharlo en sus análisis. Además, él estaba justo ahí, estaba en Estados Unidos hace ya varias semanas y ha estado en Nueva York y nos ha podido contar desde ahí su apreciación sobre las claves también de por qué Zoran Mamdani ha llegado a la alcaldía de Nueva York.